Nuevamente les invito a meditar por unos momentos en las Sagradas Escrituras y vamos a reflexionar en un incidente de nuestro Señor Jesucristo que aprovecha también para dar enseñanzas, porque su vida se fue siempre una vida plena de obediencia al Padre, de enseñanza para nosotros, y siempre aprovechaba toda ocasión para poder instruir a sus discípulos. Este incidente sucedió posterior a la entrada triunfal de nuestro Señor Jesucristo. Ustedes recordarán el hecho de que nuestro Salvador entró a Jerusalén, fue aclamado en aquella ocasión en que a bordo de un pollino, es decir, encima de un pollino, entró, y toda la gente, mucha gente, se sorprendió y preguntaba incluso de quién era aquel hombre. Y muchos dijeron era el profeta de Nazaret, y lo alababan y lo exaltaban en un momento dado. Posterior el hecho de entrar al templo y hacer también lo que hizo en relación con la culminación de la entrada triunfal, dice la Biblia que se retiró al pueblo de Betania. Entonces por la mañana es que sucede este acontecimiento del cual me quiero ocupar en esta hora por unos momentos. Y esto se encuentra en el Evangelio de Mateo, capítulo 21 y versículos 18 al 22. Dice la Biblia. Mateo 21, versículos 18 al 22. Por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre, y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella, y no halló en ella nada sino hojas solamente, y le dijo: nunca jamás nazca fruto de ti. Y luego se secó la higuera. Viendo esto, los discípulos decían maravillados: ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Respondiendo Jesús les dijo: de cierto os digo, que si tuvierais fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis: quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. El tema a tratar en esta hora es creer para recibir. Hemos nosotros de ver y de entender que en realidad el creer está en muchas de nuestras experiencias de nuestra vida. Sin embargo, ¿hasta qué punto en realidad también es como un acto de nuestra propia vida, o simplemente el hecho de que lo hacemos de manera inconsciente? Pero si nosotros observamos en lo que nuestro Señor Jesucristo nos enseña, nos daremos cuenta que el creer es de suma importancia, es importantísimo en nuestra vida. Debemos de creer para poder recibir. Y esto es la tónica que el Señor Jesucristo nos enseña a través de todo lo que Él proclamó y enseñó. Y nosotros debemos de tenerlo como tal. Ahora bien, con mucha frecuencia en la vida, incluso en la vida natural de la persona, con frecuencia utilizamos ese medio. Sin embargo, ¿hasta qué punto estamos conscientes de ello? Creemos una cosa y lo vamos a realizar. Ahora bien, esto se realiza desde el punto de vista incluso de personas a veces que simplemente no creen en el Señor, no creen, pero creen en lo que están haciendo. Ahora bien, y hay una gran diferencia entre los que han sido transformados por nuestro Señor Jesucristo y aquellas personas que incluso hacen algunas cosas, incluso lo malo.
para poder ellos en un momento determinado realizar lo que ellos quieren. Ahora bien, aquí nosotros tenemos en esta enseñanza de nuestro Salvador, en este incidente de nuestro Señor, cómo es que Él aprovecha incluso esa situación para poder enseñarnos a nosotros en la cuestión de creer. Creer para recibir. Ahora bien, ¿y qué es lo que nosotros aprendemos en este pasaje que estamos considerando? Bien, en relación con el tema, primero, que necesitamos reconocer nuestra necesidad para poder obtener las cosas, creer. Necesitamos reconocer nuestra necesidad. Y es lo que nosotros vemos en el versículo 18. Dice: por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre. Fíjense bien. Nuestro Señor Jesucristo, siendo el Hijo de Dios, siendo Dios revelado en carne, que es nuestro Señor, como nosotros lo sabemos, como nosotros creemos, conforme a la palabra del Señor, nuestro Salvador, así como en cierta ocasión en que cruzaba por Samaria, se sentó junto al pozo que Jacob había dado a su hijo José, tuvo sed, y una mujer samaritana vino y sacó agua y le pidió agua de beber porque tenía sed. En esta ocasión, nuestro Señor Jesucristo tuvo hambre. Ahora bien, en el hecho de que nos lo describe el evangelista, significa entonces que él reconoció una situación en relación con él. Tuvo hambre. Y mis amigos y mis hermanos, si nosotros realmente reconocemos nuestra necesidad, nosotros reconocemos el hecho de que en realidad tenemos muchas necesidades, entonces nosotros estamos en el camino de poder nosotros realizar exactamente lo que nuestro Señor Jesucristo nos enseña en el sentido de creer. Y mis amigos, nuestras necesidades en realidad son grandes. Todos necesitamos. Ahora bien, sin embargo, el enfoque que nosotros le demos va a establecer la diferencia. ¿Por qué? Bueno, porque con mucha frecuencia nosotros necesitamos, por ejemplo, lo básico, ¿verdad? El comer, el beber. Nosotros necesitamos bienes materiales. Entonces, nosotros en lugar de acudir al Señor, nos valemos por nosotros mismos y creemos que eso es lo que nosotros debemos de hacer. Y por eso, con frecuencia, nosotros no reconocemos al Señor. No lo creemos, pero sí aceptamos nuestra necesidad. Ahora bien, en el ámbito creyente, en el ámbito cristiano, con frecuencia nosotros debemos de hacer y debe de ser primordial el hecho de que reconozcamos una necesidad, pero reconozcamos el hecho de poder nosotros acudir a donde nosotros podemos obtener una respuesta, donde nosotros podemos acudir para poder satisfacer esa necesidad. Podemos decirlo así, en el proceso en el cual nosotros vamos a nosotros a hacer la diferencia. Creemos en nuestro Señor Jesucristo, vamos a acudir a Él. Creemos en nuestro Dios, entonces nosotros vamos a depositar nuestra confianza en el Señor. Creemos en nuestras propias fuerzas, nos olvidamos de Dios. Ahora bien, sin embargo, en todo punto está el creer. El creer. Los malvados, en un momento dado, también creen que pueden realizar las cosas malas y las realizan. Ahora bien, pero el móvil es totalmente diferente. En ese aspecto podemos decirlo incluso parafraseando la palabra del Señor. El reino de Satanás se hace fuerte y los perversos lo arrebatan a fuerza.
creyendo lo que ellos hacen y que es correcto según ellos. Pero están totalmente equivocados. Nuestro Señor Jesucristo, antes que nada, nos enseña en que aceptemos nuestra necesidad, pero al mismo tiempo aceptemos el hecho de que el único que puede realmente satisfacer nuestras necesidades es Dios. Nuestro Señor, en ese aspecto, dice la Biblia, tuvo hambre. Y tuvo hambre como humano, como persona, para darnos a entender que en realidad nosotros somos personas necesitadas en todos los sentidos. Toda persona, toda la humanidad, en un momento dado, tiene una necesidad. La diferencia es cómo la satisface, cómo consigue aquello que él está necesitando. Ahora bien, nuestro Señor Jesucristo, en este sentido, dice la Biblia que al otro día de haber sido proclamado y de haber salido de Betania, él se encontró exactamente con esta situación. Tuvo hambre. Y la Biblia nos lo describe como tal, dándonos a entender de que nuestras necesidades básicas, en realidad, nosotros las tenemos. Nosotros las tenemos. Y como tal, nosotros debemos de estar conscientes precisamente de eso. Ahora bien, la diferencia va a ser qué vamos nosotros a hacer para poder satisfacer esa necesidad. Y eso es precisamente lo que nosotros tenemos en la enseñanza de nuestro Salvador. ¿Qué es, en segundo lugar? Esto nos hace clamar con vehemencia al Señor. Versículos 19 y 20. Fíjense bien. Y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella. Y no halló nada en ella, sino hojas solamente, y le dijo, nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Viendo esto, los discípulos decían maravillados, ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Fíjense bien. Aquí está nuestro Salvador, nuestro Señor, que busca un alimento. Y ese alimento lo busca precisamente en aquella higuera que él pensaba que tenía algún fruto para poder él satisfacer su necesidad. Vean ustedes cómo es que se le presenta en un momento dado la ocasión de poder satisfacer esa necesidad y acude de manera correcta hacia donde él piensa que va a encontrar lo que él realmente necesita. Sin embargo, no encuentra nada. Y entonces, ¿qué sucede en esos momentos? Nuestro Señor le dice a la higuera, nunca jamás nazca de ti fruto. Y los discípulos lo oyeron y dice la Biblia, y se secó la higuera al momento. Y luego se secó la higuera. Viendo esto, los discípulos decían maravillados, ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? ¿Por qué se secó? Bueno, el hecho de que nuestro Señor con vehemencia buscaba una solución a su problema, el problema del hambre. Ahora bien, esto nada más y nada menos se nos enseña que nosotros debemos de aceptar verdaderamente aquella necesidad que nosotros tenemos y buscar cómo satisfacerla, pero satisfacerla de manera correcta, Y de esa manera entonces nosotros podemos pedir y pedir.
Y entonces viene lo que en esta ocasión sucede. El Señor no encuentra la manera de poder Él satisfacer su hambre. Y entonces aquello que supuestamente no, o que en un momento dado debió de tener alimento para él, no lo tuvo. Y el Señor, fíjense bien, la maldijo. ¿Qué es la lección que el Señor Jesucristo nos da en esta ocasión? Lo que el Señor Jesucristo nos está enseñando es que nosotros debemos de clamar y clamar con vehemencia, con todo nuestro ser, buscando aquello que nosotros necesitamos. Y debemos de hacerlo de todo corazón. No lo encontraremos tal vez en un momento dado. Y el Señor se va a encargar de todo eso por no haber satisfecho nuestra necesidad. Pero nosotros, lo que de nosotros quiere es que nuestro clamor al Señor sea una realidad que nosotros debemos de tener y practicar, que como creyentes busquemos a Dios, que como creyentes clamemos dentro de lo correcto y dentro de lo adecuado, porque de lo contrario podemos desviarnos y buscar en un lugar equivocado. Y entonces salimos por puertas falsas y no lo que nosotros debemos de hacer. Y esto es exactamente lo que nuestro Señor Jesucristo nos enseña a continuación. Que no debe de haber duda en lo que se pide. No debe de haber duda en lo que se pide. Versículos 21 y 22. Fíjense lo que nos dice. Respondiendo Jesús les dijo: de cierto os digo, que si tuvierais fe y no dudarais, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis, quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidiereis en oración, todo, creyendo, lo recibiréis. Y uno se pregunta, qué extraña manera de enseñarnos cómo es que hay que pedir, qué hay que pedir. Y más que nada, el hecho de que no debemos de dudar en lo que pedimos. Fíjense bien, porque nuestro Señor Jesucristo realmente le pidió a la higuera fruto. Entonces, ese fruto no llegó y Dios la maldijo. El Señor Jesucristo la maldijo. Pero lo que Él en realidad quería enseñarnos es que nosotros debemos de pedir. En un momento dado, la petición sigue en pie. No se obtuvo por ese lado, pero el creyente debe de continuar pidiendo. Dice, no solamente van a hacer esto de la higuera, sino que incluso si a un monte le dijere, quítate y échate en el mar, será hecho. Porque dice, todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Eso significa entonces que en realidad nosotros debemos de recordar el hecho de que Dios ha utilizado una forma de obtener las cosas, pidiéndolas al Señor, pidiéndolas a Dios. Fíjense bien, porque a través de la historia, el Señor Jesucristo, Dios eterno, nos enseña en su palabra que pidiendo
es como podemos nosotros obtener la bendición. Por ejemplo, a Abraham se le prometió un hijo, se le prometió, pero para ello tenía que pedirlo. Tenía que pedirlo. El pueblo de Israel iba a ser bendecido, pero para ello Samuel tenía que pedirlo. Tenía que pedirlo. Y nosotros nos encontramos con que en este aspecto, en todos los aspectos también, las Sagradas Escrituras nos enseñan que la bendición se promete, pero tienes que pedirlo. Aquel incidente también, aquella acción de Elías, cuando Dios le dijo, no va a llover, no va a llover, pero tú tienes que pedirlo. Y Elías pidió al Señor que no haya lluvia, por eso se enfrenta al rey y le dice, no va a llover sino por mi palabra. Porque Dios ya le había dicho, pídelo. Ahora, ya va a llover, pero pídelo. Y Elías pidió y llovió. Es decir, en todos los sentidos, siempre el Señor establece, pídelo. Pídelo. Ya te lo prometí, pero pídelo. El Señor Jesucristo nos enseña aquí que para nosotros lo más importante en relación con Él, no solamente en ese sentido es creer, pero tenemos que pedirlo. Tenemos que pedirlo. Es la forma y es la petición que el Señor nos hace. Es más, nos exige. Clama a mí y yo te responderé, pero clama. Yo te voy a bendecir, pero pídelo. Cuando el Señor Jesucristo se encontraba con aquellas personas que se encuentran enfermas, dice, ¿qué quieres? Señor, que vea, que te sea dada la vista. Señor, que sea sanado. Sana, pídelo. Pídelo. Y aquí el Señor Jesucristo nos está diciendo, en relación con un incidente de una higuera. Y en esa higuera nos está enseñando exactamente esto. Miren. Lo que en esta ocasión vieron fue precisamente lo que yo pedí. Incluso el Señor Jesús, como Hijo de Dios, fíjense bien, Hijo de Dios, tiene la promesa de Dios de que Él será gobernante de todas las naciones. ¿Pero qué le dijo? Pídeme y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Sí, te los daré, pero pídemelo. Aún el Hijo de Dios, Dios mismo, el Hijo de Dios, está sujeto a lo que el Señor enseña a todos sus hijos, a toda la iglesia. Pídeme, pide. Entonces, eso significa, conforme aquí vemos, que no debemos nosotros de cansarnos de pedir, porque el Señor así lo ha establecido. Cree para recibir, pero pídelo. Todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Ahí está el impacto en esta misma higuera. El Señor pidió alimento y se manifestó Dios de tal manera que aquella higuera se secó por la petición del Señor. Nunca jamás de ti nazca fruto. Coma nadie de ti, nadie.
Fue la petición del Señor Jesús. Así debemos nosotros de entender de que hay que creer en lo que pedimos. Hay que creer en ese sentido que nuestro Señor Jesucristo va a cumplir su promesa si nosotros cumplimos con el requisito: pedir. Con frecuencia nosotros hemos pensado, bueno, si Dios ya ha prometido que en realidad va a hacer eso, entonces ¿para qué pedimos? No. Eso es precisamente la clave. Él lo va a hacer, pero vamos a pedirlo. Y el Señor nos lo dará, de acuerdo a su voluntad, porque Dios cumple lo que promete. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Que Dios los bendiga.